Marcelo Liparelli, secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Rosario. Un gusto que esté en el programa. Gracias, igualmente. Gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo está la situación en el sector? Para aquellos que no estén al tanto de lo que sucede en el sector de ustedes, ¿cuántos trabajadores de la sanidad hay en Rosario, por ejemplo, hoy? En realidad no tenemos una estadística cierta, pero debe haber, nosotros consideramos que debe haber alrededor de la sanidad privada. Uh-huh. Sí, sanidad privada. Alrededor de 5.000, 6.000 trabajadores, si no más, porque tiene que ver con la problemática del sector donde hay muchas instituciones que es muy difícil controlar y que es muy difícil saber las estadísticas, por ejemplo, los geriátricos. Claro. Entonces, claro, los sanatorios grandes, te puedo decir, hay 12, 13 sanatorios grandes, y de ahí te puedo decir aproximadamente cuánto tiene cada sanatorio, porque son todos trabajadores en blanco. Se escapará algún otro mal regulado porque están por contrato o algo por el estilo, pero es más fácil saber la cantidad. El tema de trabajadores en la parte de geriatría y eso es muy difícil. Creo que me quedé corto, debe haber 10.000 trabajadores más o menos. ¿Se puede decir que esta es una época de esplendor, de amesetamiento, de pérdida? ¿Cómo la definirías en el ámbito? No, la época yo creo que es de pérdida no solo para el trabajador de la sanidad. Claro. Creo que es de pérdida para todos los trabajadores. Para todos los trabajadores. No, lo digo también porque por allí el ámbito de la salud sigue una dinámica propia. Sí, ¿no? Sí. Uno se tiene que atender, digamos. No, tiene una dinámica propia. Nosotros podemos decir que somos uno de los gremios que menos despido tenemos. Claro. También tengo que decir que lamentablemente, a pesar de haber tenido muy buenas paritarias en los últimos años, históricamente los gremios de servicio, no me quiero meter en los otros gremios, pero nosotros, los gremios de servicio, docentes, policía, empleados de comercio, tenemos menores sueldos que los gremios de producción. Claro. Los gremios de producción, que a su vez tienen más despido cuando baja la producción, tienen mejores sueldos. Vos tenés una fábrica de clavos, tomás 1.000 empleados, cuando disminuye la producción, echa a 700, claro, te queda con 300. Eso a nosotros no nos pasa. Pero a su vez... O sea, ustedes no tienen una población flotante de trabajadores, digamos. No, nosotros tenemos son más estables. Son una población más estable. Uh-huh. Siempre, por supuesto, en las grandes crisis se empiezan a producir despidos o se empieza a producir lo que es no reemplazo del trabajador que se va. Claro. Siempre. Que es como lo mismo, pero... Es lo mismo. Entendido de otra forma. Pero eso lleva a una precarización. Porque el trabajador que se va no se reemplaza, lo reemplazo trabajando, sobrecargando de trabajo a otro trabajador. Esto es lo que pasa en la época de crisis como esta. Y lo que pasa también, por eso te digo que es una época de pérdida para todos los trabajadores, que por más que vos tengas una muy buena paritaria, el otro día lo decía un colega tuyo, por más que vos tengas una muy buena paritaria, cuando vas al supermercado no te alcanza. Claro, no, ni hablar. ¿De cuánto ha sido la última paritaria de ustedes? Un 32%. 32%. Con una cláusula de revisión en febrero de este año que viene. Nosotros fuimos los últimos que firmamos, generalmente somos los últimos. Por un año, ¿no? Por un año, firmamos a partir del mes de julio. Entonces, por eso la cláusula de revisión nuestra siempre en enero, febrero o en diciembre. Claro. Firmamos un 32, es un buen monto dentro de lo que es la paritaria. Claro, hay otros que han firmado por 16, 18, sí, ¿no? Ahora, si me preguntaba a mí, hoy no alcanza a firmar un 70%, no alcanza. Claro. A su vez, las empresas del otro lado te dicen, nosotros los insumos los pagamos en dólares, a nosotros nos aumentaron todo. Entonces, bueno, sí, nosotros estamos para representar al trabajador, pero tampoco sirve una empresa cerrada porque no le dan los costos. Sí, el argumento de la frazada corta, ¿no? Ahora, si uno analiza la salud, creo que va a coincidir, me parece, con este análisis, la ciudad de Rosario está como muy monopolizada, ¿no? Hay 4 o 5 grupos importantes que cada vez son más grandes, cada vez más pulpos, digamos, y hay otros mutuales, asociaciones, prepagas chicas que por ahí intentan cubrir toda la demanda que queda fuera, ¿no? de esos grandes grupos que, más aún con esta detracción de la economía y con esta caída del trabajo, de los salarios, es imposible pagar, ¿no? Es una buena pregunta y es largo para analizar. Está bueno este tipo de programas porque te puedes playar un poquito más. A veces las notas, como son editadas, no te puedes playar mucho.
Hay un tema de lo que decimos algunas corporaciones que son accionistas que tienen un grupo de empresas. Claro. Como hay acá dos que tienen dos grupos de empresas. Podemos decirlo, no hay problema. Sí, el Grupo Oroño y el Grupo Gama. Grupo Gama. Y bueno, pero nosotros tenemos nuestras diferencias también con ellos, pero hay que reconocer que también invierten en salud, o sea, tienen... Y en expandir sus negocios. Expanden. En realidad yo no sé si es bueno o malo, sí, después nosotros le llamamos las empresas de primer orden, primer nivel, le podemos decir. ABC1, claro, ABC1. Pero sobre todo por la cantidad de empresas que tienen, claro, y por los convenios que tienen. El británico, el Sanatorio de la Mujer, el Grupo Gama, el Grupo Oroño, generalmente son los sanatorios que reciben las obras sociales diferenciadas. ¿A qué le llamamos? O de Suite Medical, porque también dan mejor hotelería y eso. Y después están los otros sanatorios del segundo grupo, donde atienden la demanda de las obras sociales sindicales. Claro. En su mayoría. Ahora, para el trabajador de la sanidad, ¿qué es mejor más aún en tiempos de crisis? No me pregunto, ¿trabajar en una gran empresa o trabajar en una empresa chica? ¿Qué pregunta? Trabajar en una empresa que esté sólida económicamente. Claro. En una empresa grande. No importa si es chica o grande. Claro. Hay empresas chicas que están muy bien económicamente. O al Sanatorio Centro es una empresa que ni siquiera se compara con el Grupo Gama o el Grupo Oroño, porque tiene otra temática de trabajo. Es así, el Sanatorio Centro, pero está muy bien económicamente. Claro. Está bien, ya pasó varias quiebras. Pero no de este dueño, pero de otros. Lo que pasa es que los otros sanatorios dependen mucho de PAMI y de IAPO. Y ahí sí caemos en la temática de qué es la política de Estado del gobierno. Este gobierno realmente política de Estado no tiene ninguna, a mi manera de ver. Tiene política de Estado que no son ninguna acertada. En salud, por ejemplo, el PAMI cambió el sistema de pago, apenas entró este gobierno. A los sanatorios les bajó de una facturación de 12 millones de pesos a 6 millones de pesos. Y esto lo dije un montón de veces. ¿Qué hace el sanatorio que por atender a una cantidad de abuelos, porque se maneja por cápita, te pagan tanta plata y no te dan los costos? Claro, o deja de atenderlo. ¿Sabe qué pasa? O deja de atenderlo o discontinúa el servicio. O deja de atenderlo y le dan una vallaspirina a nuestro abuelo, le dan una vallaspirina y lo mandan a casa, o le bajan el servicio en la comida, en lo que sea. Y esto, yo no tengo problema de decirlo, no tengo compromiso con nada. Claro, bueno, me parece una interesante oportunidad para preguntártelo. ¿Es competencia para vos la salud pública y el PAMI a quien bien nombrás, que es la obra social más grande de Latinoamérica? ¿Es competencia con el sector privado o no? Porque esta idea está y se instaló durante el gobierno macrista, que ya llega a su fin. Yo creo que tiene que haber una dinámica de trabajo y un plan de trabajo del Estado, de parte del Estado, donde haya una coordinación, que creo que no hubo nunca. Complementarias, o sea, de una forma complementaria. Hoy por hoy, si hablamos de salud, vos escuchás hablar de salud, esto lo estuve hablando justamente hace poquito con Goyan, el exministro de Cristina, que me daba la razón en la charla que teníamos. Tiene que haber una coordinación. Si vos y decís, bueno, los hospitales públicos que hay acá, ¿pueden atender la demanda de pacientes que hay? ¿Toda la demanda de pacientes? No. Entonces, el sector privado, a través de las obras sociales, porque son trabajadores registrados, atiende esa demanda. Cuando el desempleo aumenta, esta gente sale del sistema. El desempleado sale del sistema de obras sociales. ¿A dónde va? A los hospitales. Por eso la ministra de Salud dice, a nosotros se nos incrementó un 25, un 30% el presupuesto de salud. ¿Por qué? Porque al subir el desempleo, el trabajador que queda desempleado queda sin obra social. A los 3 meses queda sin obra social. Ese trabajador se empieza a atender en los hospitales. Claro. Eso es un costo para el Estado. Entonces el Estado,
¿Tiene que tener una política de Estado? Sí, en salud y en trabajo, para que no baje, porque si baja el empleo, suben los costos del Estado. Claro. Lo mismo con el PAMI. ¿Por qué en el PAMI no se atienden los pacientes de PAMI? ¿Por qué no se atienden en el PAMI? En los policlínicos. Porque no se puede, porque hay tres policlínicos y no se dan abasto con todos los pacientes. Entonces tienen que contratar, tercerizar alguna parte, tercializar un montón de cápita, porque hay un montón de sanatorios, te digo, la cantidad de cápita es terrible, que se atiende. No tengo ahora el conocimiento de la cápita global, pero hay un montón de sanatorios que les prestan servicios que el PAMI no puede prestar. Por eso los afiliados de PAMI están en la cartera de Plaza, del Delta y PAN de claro. Los sanatorios. ¿Qué avisorás para lo que resta del año finalmente y para el año que viene? ¿Va a mejorar la cosa? ¿Va a seguir así? En relación también al trabajador de la sanidad. Dependemos mucho de las elecciones. Por supuesto, como te darás cuenta, estoy en contra de este gobierno desde que arrancó. Tengo 50 años, lo he discutido con mis amigos. Creo que este gobierno hizo lo que venía a hacer, no lo dudo. No creo ni siquiera que conozcan otro modelo para gobernar, por sus raíces, por donde nacieron. Más allá de eso, dependemos de las elecciones, pero más allá de eso, por más que este gobierno se vaya, va a ser muy difícil para el que venga, claro. Así sea Fernández, va a ser muy difícil remontar esto. Cuando vos agarrás un país endeudado, sin crédito, sin reserva. Y prácticamente en default, ¿no? Prácticamente en default, con un riesgo país de 2.300, que casi estaba llegando, con un dólar que no sé si en fin de año no llegará a los 70 pesos, con una mega devaluación que no hubo ni en el 2001, que era una devaluación como la que hubo estos últimos años. Pasamos un dólar a 19 a un dólar a 70. Va a ser muy difícil. Creo que la solución es justamente lo que teníamos en el gobierno anterior, que para algunos puede haber sido bueno, para algunos malo, pero sí había un gobierno económicamente que generaba el consumo. Yo tenía una paritaria de un 32, un 36%, y era una buena paritaria que a mí me generaba que yo pudiera ir al supermercado y llevarme un charquito. El famoso círculo virtuoso de la economía. Muchas gracias, Marcelo. No, Alberto, gracias a vos, gracias por invitarme, a tu disposición.